Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a agradecerle a Andrea Larios de Fundar Centro de Análisis e Investigación que acepte conversar con nosotros en esta videollamada, porque como cada año Fundar lleva a cabo un análisis del paquete económico que se propone cada año, es decir, se propone en los últimos meses de este año para que, sirva como el presupuesto y gasto público del próximo año. Y hay un análisis muy interesante, dice en este documento que distribuyeron, en este comunicado que distribuyeron en días pasados, que ven avances sociales, pero también retos para los derechos humanos. Andrea Larios, te saluda Rubén Martín, muchísimas gracias para conversar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Hola Rubén, muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí poder acompañarles. Y sí, como mencionas, este año también estamos realizando el análisis al paquete económico 2026 desde la perspectiva de derechos humanos y reducción de desigualdades. Sí. Y nada más como para dar más contexto, el paquete económico, como bien decías, sí, por un lado contempla la propuesta de presupuesto de egresos a nivel federal, pero también contempla la iniciativa de ley de ingresos, que básicamente es donde vemos cómo es que el gobierno espera obtener los recursos que van a ser necesitados para financiar todo lo que delinea en el presupuesto público, ¿no? Así es. Ustedes hacen un buen resumen. No sé si quieras que entremos justamente lo que van encontrando de lo más relevante. Por ejemplo, se destaca que se está invirtiendo casi todo el presupuesto total, y de casi el 10%, casi un billón de pesos va a gasto social. Es correcto. Lo que de las cosas generales, porque la verdad es que este es un presupuesto que está siendo particularmente retador porque trae muchos cambios, ¿no? Trae cambios a nivel programático, es decir, hubo muchos cambios en la manera en la que se estructuran los programas y también pues no hemos tenido acceso a los datos abiertos. Entonces, esto para decir que nuestro análisis lo estamos conduciendo en dos niveles, ¿no? El general, que va de la mano con esto que tocas, y ahí lo que encontramos es que sí, 2.5% del PIB, eso es lo que simboliza el presupuesto asignado a política social, programas sociales prioritarios, 2.5% del PIB van a estas prioridades sociales del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dentro de estos programas prioritarios pues destacan las pensiones para personas adultas mayores, ¿no? Que es, como sabemos, un programa que ya se encuentra también garantizado a nivel constitucional y que por lo tanto su necesidad de financiamiento va creciendo año con año. Eso en la parte de política social. Al mismo tiempo, otra cosa en general que nos dice el paquete económico es que también se va a destinar 2.4% del PIB a inversión pública física, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quieren decir como estos dos números como porcentaje de la economía nacional? Pues que el gobierno federal actual está viendo en estas dos dimensiones, la social y la económica, una apuesta para detonar lo que ella, la presidenta, llama como un modelo de desarrollo con prosperidad compartida. Ahora, digamos que el balance general desde nuestra visión en Fundar es positivo, obviamente con sus matices, porque hay grandes pendientes que siguen sin ser resueltos, ¿no? Y aquí me gustaría destacar que si bien se está revirtiendo el recorte que tuvo la función para el sector salud en 2025, y ahora vemos un incremento de casi el 5% en términos reales, sigue sin llevarnos a el estándar recomendado por organismos internacionales, que es destinar 6% del Producto Interno Bruto a la salud. En México, con este presupuesto que se presentó, estaríamos apenas en el 2.5% del PIB. Lejos de esa otra meta del 6%. Exacto, aunque aumentó en este año, para el siguiente se propone aumentar el siguiente, de todas maneras está lejos de lo sugerido por expertos. Exactamente, y esto es particularmente preocupante, sobre todo a la luz de los resultados de la medición de pobreza multidimensional,
donde si bien es evidente que muchos millones de personas salieron de la pobreza por ingresos, cuando ves las carencias sociales, es precisamente la carencia por acceso a servicios de salud la que tiene el peor deterioro y que se encuentra en sus peores niveles desde que tenemos medición multidimensional. En el documento también destacan aumentos, aunque moderados, en educación y vivienda, que también, digamos, lo ven como positivo, pero prácticamente después justamente se cuestiona que hay algunos rubros que se disminuye significativamente, como cultura, la protección del medio ambiente, ciencia y tecnología, y destacan también un tema que en este programa nos parece de la mayor importancia, la crisis por desaparición de personas, que ahí prácticamente queda intocado. Es correcto, digamos que ya en el lado negativo de nuestro análisis y nuestro balance, vemos, sí, por un lado, continúa el fuerte desfinanciamiento al sector cultural, ¿no? Y pues en los últimos meses hemos visto la manifestación bueno, las implicaciones de estos recortes, ¿no? Cierres de centros culturales, etcétera. Y eso se mantiene para 2026, pues se propone un recorte del 14% respecto a 2025, que es bastante grande. Lo mismo con protección ambiental, ¿no? Tanto para la función agregada de todos los programas que buscan avanzar en la garantía del derecho a un medio ambiente sano, como en la institución que se encarga de operar esta política, que es la Semarnat. La Función Protección Ambiental tiene un recorte del 7% y la Semarnat del 5.2%. Y mencionaste lo de ciencia y tecnología, y eso también es bastante preocupante y un poco contradictorio con la visión del gobierno federal de impulsar este Plan México, que como uno de los ejes más importantes es promover precisamente la innovación tecnológica en el país, y sin embargo, pues tiene un recorte para el próximo año. Y totalmente, y aún más preocupante, la situación en la dimensión de seguridad y atención a víctimas, pues lo que identificamos es que se sigue optando por dirigir recursos para resolver en el post y no prevenir, ¿no? Al mismo tiempo que los recursos que se destinan a aquellas instituciones encargadas de brindar el acceso a la justicia y hacer las acciones de búsqueda e identificación de personas, pues básicamente se quedan estancados respecto al año anterior. Sumamente delicado eso. Andrea, te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Hola, Jesús. Andrea, quería preguntarte, ahorita enfocarme en el tema del impuesto sobre la renta. Es sumamente importante esto considerando un reto que hay pendiente en México, que es la desigualdad, la enorme desigualdad. Se supone que a través de ese impuesto pues podría haber, digamos, una contribución progresiva, que los que más tienen más paguen. Pero ustedes advierten que para el próximo año hay dos, digamos, ¿cómo decirlo?, exenciones sumamente delicadas que me parece que podrían beneficiar a las personas con más recursos. Nos comenta qué observaron en cuanto al ISR. Claro, pues mira, como tal, a las tablas del ISR y a los porcentajes que pagamos las personas trabajadoras no hubo modificaciones, pero es verdad que se proponen estas dos medidas que en realidad lo que hacen es reducir el cobro potencial por ISR. Una es aquella asociada a la repatriación de capitales, es decir, todo el dinero que se encuentre fuera del país y que por lo tanto no ha pagado sus impuestos en el país, va a haber un premio, digamos, si se regresa y con la condición de que se dirija a inversión productiva. Y esto me parece que es la manera de vincularlo con la apuesta del Plan México. Sin embargo, esta reducción de la tasa a pagar del 30 al 15% para esta repatriación de capitales, pues podría también estarse entendiendo como un premio al no cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas y personas con mayores ingresos del país, ¿no? Claro. Y por el otro lado, la que es todavía más preocupante es esta exención propuesta, que es una exención generalizada. Exención se refiere a que no se les va a cobrar el ISR por la actividad económica generada a quienes contribuyan a la organización de la Copa Mundial de Fútbol el próximo año. Claro. Esto es sumamente delicado, Andrea. O sea, cualquier, digamos, negocio, comercio o empresa o institución, lo que sea, que participe en la organización del Mundial, perdonado el ISR. Sí, y mira, la verdad es que es igual, dentro de las complicaciones para el análisis de este paquete es que no tenemos mucha más información que esto, ¿no? Como estas dos exenciones nombradas en los criterios generales, pero realmente sin mayor detalle sobre a qué sí aplicaría y qué no aplicaría, y por eso también nos preocupa, porque no hay mecanismos de transparencia ni rendición de cuentas que puedan
justificar la pertinencia de estas exenciones por un lado y por el otro, pues evaluar sus impactos sociales y económicos que de acuerdo con la propuesta del gobierno serían positivos. Esto me llama la atención, Andrea, porque este gobierno y el anterior de la Cuarta Transformación se ufana diciendo que ya superamos el neoliberalismo, que ya estamos en otra etapa, pero esas dos medidas me parecen a mí absolutamente neoliberales en cuanto al ISR y estaría pendiente una reforma fiscal verdadera, pero ¿qué opinión tienes? Sí, mira, justo en todas las discusiones que hemos tenido para analizar este paquete, hemos dicho que es un paquete lleno de aciertos, tensiones y contradicciones. Ujú. Y totalmente, ¿no? Por un lado se está priorizando la política social y se sigue apostando a esa dimensión como una manera de la reducción de pobreza y desigualdad, que hemos visto que sí ha funcionado en cierto grado, pero al mismo tiempo seguimos viendo este tipo de exenciones, la negativa a modificar las tasas del ISR o ampliar los bienes o productos que podrían ser sujetos de un impuesto, como por ejemplo el patrimonio, ¿no? No vemos tampoco cambios ambiciosos en materia de los impuestos al patrimonio que ya existen, pero que son a nivel local, como la tenencia o el predial. Entonces, definitivamente por ahí todavía hay mucho más margen de lo que se puede hacer para hacer uso de los impuestos como una herramienta que contribuye a la reducción de desigualdades. Sí, digamos que es un paquete que por un lado nos dice muchas cosas que nos son positivas y nos parecen aciertos, pero por el otro hay varias que no terminamos de entender la pertinencia de continuar con esta línea bajo, pues sí, esta apuesta de reducción de desigualdades y promover el bienestar para toda la población. Andrea, otro tema es cómo se financia ese presupuesto. En el documento señalan que una parte no menor, me parece, son casi los 6 billones de pesos de los 10 que componen el gasto público del próximo año, vienen de recaudación propia. ¿De dónde se financia el resto? ¿Qué peso tiene la deuda, el endeudamiento de un gobierno que, por cierto, ofreció no endeudar las finanzas públicas y, sin embargo, se ha crecido, viendo los propios documentos de Hacienda, creció de 11 billones de pesos de deuda pública, tanto interna como externa, en 2019 a prácticamente 18 billones de pesos en julio de este año. Sí, mira, el tema de la deuda creo que es uno de los focos de y en realidad los últimos paquetes económicos, ¿no? Precisamente por lo que mencionas. Sin embargo, yo diría que en este tenor de aciertos, tensiones y contradicciones, esto estaría en una tensión, porque en realidad solo el 14% del gasto para el próximo año se va a financiar con deuda. Es una parte pequeña, ¿no? Y como decías, el 57% de ese gasto se va a financiar a través de impuestos y el 43% a través de otras fuentes no tributarias, pero que no son deuda. Ahora bien, este 14% que se va a financiar con deuda, sin duda se suma al agregado de los requerimientos financieros históricos del sector público, que sí han ido creciendo, pero aquí me parece importante matizar con dos cosas. Uno, el 85% de la deuda mexicana está emitida en moneda nacional y en plazos de mediano a largo plazo. Entonces, esto digamos que le quita presión fiscal en el corto plazo al gobierno federal, además de que es menos riesgosa porque no está sujeta a cambios en el tipo de cambio o en el nivel de endeudamiento total estable, lo cual también es positivo porque te habla de que no se tiene la apuesta de incrementar este endeudamiento. Una cosa que también es preocupante por el lado de la deuda, pues es el costo financiero de esa deuda, que sí ha ido creciendo año con año y ahora ya representa una parte muy importante de los ingresos presupuestarios totales. Y es ahí donde pues nos encontramos con las contradicciones. Digamos que en el corto plazo el endeudamiento no es malo en su totalidad, dependiendo de a qué se dirige, ¿no? Eso es como una cosa. Si se dirige a, por ejemplo, proyectos productivos, pues teóricamente esto detonaría la economía y entonces se podría continuar con el pago de esa deuda. Sin embargo, pues las prioridades y las necesidades de nuestro país siguen creciendo, ¿no? Al inicio decía el tema de las pensiones, que ese costo va a seguir subiendo porque pues es la trayectoria demográfica, digamos, y en ausencia de
cambios integrales y profundos a la estructura tributaria del gobierno federal, pues el gobierno en algún momento se va a tener que enfrentar al menos a dos decisiones. Una, volver a la apuesta por la consolidación fiscal, recorte del gasto y austeridad, como la que vimos en el paquete económico del año pasado, y con ello, pues las implicaciones que veríamos para la garantía de derechos. Y la segunda, pues sería endeudarse aún más y no cumplir con lo que está estipulando en la actualidad, ¿no? Entonces, definitivamente es necesario que se hagan cambios profundos a la manera en la que se cobran impuestos y que estos cambios vengan motivados desde la lógica de utilizar a los impuestos como una herramienta reductora de desigualdades, no solamente recaudatoria, y por eso habría que apostarle a estos impuestos que van directo sobre los ingresos o sobre la propiedad, ¿no? Para que realmente sean progresivos. Ojalá se dé esa discusión. Y si nos permites, justo sobre eso te volveremos a solicitar, digamos, un contacto más adelante, porque esto apenas empieza esta discusión. Por hoy te agradecemos que nos presentes este marco general y luego ir profundizando en otros temas, Andrea Larios. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias, Jesús y Rubén, por la invitación. Al contrario, muy agradecidos a Andrea Larios de Fundar Centro de Investigación y Análisis, que cada año hace este ejercicio de evaluación del paquete fiscal. Vamos a una pausa y vamos a regresar para presentar la información sobre los asuntos universitarios, sobre los asuntos internos.